Gracias a los avances en las técnicas de neuroimagen, hoy sabemos que hay situaciones que cambian tu cerebro. Bien será para potenciarlo o bien para introducir procesos que a la larga resultan ser nocivos. Lo interesante de conocer dichas situaciones que cambian el cerebro es que permite ajustar el estilo de vida. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla 7 situaciones que cambian nuestro cerebro. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Leer novelas. Parece increíble, pero leer novelas es una de las situaciones que cambian el cerebro. De hecho, una investigación de la Universidad Emory de Atlanta en Estados Unidos estableció que la lectura de una novela cambia la conectividad del cerebro. Una investigación publicada por Psychological Science señaló que un grupo de voluntarios a quienes se les pidió que leyeran obras de Franz Kafka mostraban nuevos parámetros cerebrales relacionados con la inteligencia. Número 2. Dormir mal. Dormir mal es otra de las situaciones que cambian el cerebro. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard lograron comprobar que pasar más de 3 días durmiendo solo 4 horas por noche conduce a la muerte de algunas neuronas. Asimismo, la falta de sueño afecta a la amígdala, una estructura con forma de almendra que ejerce como el centro del control emocional. Por lo tanto, no dormir bien hace que una persona tenga también afectadas sus emociones, mostrándolo más irritable, intolerante y pesimista. Número 3. El dolor físico. El dolor físico genera cambios importantes en el cerebro, que muchas veces perduran, incluso después de haber superado la dolencia. Un estudio de la Universidad Northwestern comprobó que un dolor de más de 6 meses provoca cambios estructurales. Los cambios más significativos se observaron en el hipocampo, una estructura de materia gris que se relaciona con el aprendizaje y la memoria. Esto no solo afecta las funciones intelectuales, sino que también incide en el control de las emociones. Número 4. Aprendizaje. Aprender algo nuevo genera cambios en nuestras conexiones neuronales. Al adquirir conocimientos que antes no se tenían, entran en acción diversas zonas del cerebro. En este proceso, llamado mielinización, los impulsos nerviosos comienzan a viajar más rápido, y esto incrementa la actividad neuronal. La mielinización es un proceso que tiene lugar especialmente durante la infancia. Con el paso de los años, es cada vez menos frecuente y más lento. Al adquirir nuevos conocimientos, se activa de nuevo esa mielinización y se potencia el rendimiento de las neuronas. Número 5. Hacer malabarismos. Una investigación llevada a cabo en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, encontró que la materia blanca del cerebro se incrementa hasta un 5% al hacer malabarismos. En el estudio se trabajó con 24 voluntarios, quienes realizaron malabares con pelotas durante 30 minutos al día. Después de un tiempo, todos ellos presentaban cambios en el cerebro. Particularmente se incrementó su visión periférica y velocidad de captación de estímulos. Número 6. Acumular grasa. Acumular grasa es otra de esas situaciones que cambian el cerebro de forma negativa. Paul Thompson es un investigador de la Universidad de California y después de varias investigaciones concluyó que la obesidad reduce el tamaño del cerebro en personas mayores. A partir de cierta edad, las personas con sobrepeso presentan un cerebro que parece 16 años más viejo del que deberían de tener por su edad cronológica. Lo que sucede es que la grasa suele taponar las arterias y esto incide para que llegue menos oxígeno al cerebro. Número 7. La meditación. Son muchos los estudios que prueban el efecto positivo que tiene la meditación sobre el funcionamiento cerebral. De hecho, una investigación de la doctora Sarah Laser, experta del Hospital General de Massachusetts, probó que media hora de meditación durante 8 semanas produce cambios duraderos en el cerebro. Lo que las pruebas clínicas demostraron es que la meditación incrementa la densidad de la materia gris en el hipocampo y otras zonas. Además, el efecto es una mayor cantidad de aprendizaje, menos estrés, mayor conciencia y capacidad de introspección, entre otros. Recuerda que si la información te ha sido de utilidad, puedes apoyarnos con una aportación en el botón de supergracias. Asimismo, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.